También tenemos un enlace en este momento con la periodista Ana María Salazar. Ella es abogada, especialista en temas de seguridad nacional, conductora en el diario, en el programa El Financiero de Bloomberg, en televisión, exfuncionaria del Pentágono y de la Casa Blanca. Una larga, muy larga trayectoria y una larga, muy larga amistad que nos une desde hace tiempo cuando ella vino a dar a México después de haber estado en Estados Unidos. Ana María, un saludo muy cordial, por supuesto. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Pepe? Muchos saludos en una tarde, pues yo diría un año que ha sido de definiciones y cambios importantes en cómo Estados Unidos y México tratan y enfrentan, que es un problema común, hay que decirlo, el tema de estos grupos del crimen organizado y la forma en que se han acercado, que se han involucrado con la clase política y la clase empresarial, no solamente es un tema de Estados Unidos, es un tema también de México y por lo visto el presidente Donald Trump, especialmente con sus declaraciones del día de hoy, pues está más y más acercándose a llevar a cabo acciones unilaterales que obviamente pues van a enrarecer más la relación bilateral en un momento pues en donde se está no solamente revisando el TEMEC, pero pues estamos a semanas de que se celebre el Mundial de Fútbol Pepe, y qué significaría y qué significa estar en medio de un enfrentamiento, no solamente diplomático, un buen enfrentamiento político, pero un enfrentamiento que también tiene tonos de seguridad nacional. Ahora, yo te pregunto ciertamente y en torno a esto que ahora tú nos comentas, ¿está México preparado para enfrentar al presidente Trump, que ya no solo pide colaboración, sino que amenaza con Sí. sustituir las funciones de los cuerpos mexicanos de seguridad para combatir el crimen? Ese yo creo que es el cambio más importante que tenemos en donde décadas anteriores, todavía hace unos 5 o 6 años, la apuesta entre México y Estados Unidos era una apuesta de colaboración, ¿sí? Y esa colaboración se reflejaba en temas de extradiciones, intercambio de información, programas donde se fortalecía o Estados Unidos proporcionaba recursos para poder fortalecer las capacidades del gobierno mexicano de poder enfrentar a estas organizaciones criminales que en ese entonces no se consideraban organizaciones terroristas. Pero digo, a la luz de lo que parece que es muy difícil que el gobierno mexicano pueda negar de que hay una importante presencia o influencia de organizaciones criminales en la clase política y no solamente de Morena, pero la clase política en general y también una gran influencia y acercamiento con la clase empresarial. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe de ser esa estrategia? Donald Trump, que creo que es una decisión un tanto controversial, ha decidido de usar esta estrategia de quitar visas, amenazar con a las empresas y a los bancos que tienen estos vínculos con organizaciones criminales, con empresas o con empresarios y empresarias que tengan estos vínculos con estas organizaciones criminales y sobre todo pues a los políticos, funcionarios que tienen estos vínculos, pues con quitar visas, que ya no tengan acceso al sistema bancario estadounidense, cerrar cuentas de banco, que obviamente crea mucho más fricción por parte de Estados Unidos, pero en cierta forma también hay que reconocerlo, está balconeando lo que podría ser Claro. una presencia importante de estas organizaciones. ¿Qué facilidades reales tendría el Pentágono? ¿Qué tanto margen de maniobra le resta al gobierno mexicano? Como han sido designados los cárteles de la droga, organizaciones terroristas internacionales, hay en las leyes estadounidenses, digamos, un protocolo de actuación y con ese calificativo de organizaciones terroristas internacionales, esto le da facultades de una acción incluso letal, ¿correcto? Ujú. Mira, sí le da facultades, pero son facultades que además son unilaterales y se parecen mucho a las facultades que tenía Estados Unidos o que tiene Estados Unidos cuando personas, individuos caen en esta famosa lista negra de OFAC. Pues tú recordarás uno de los casos más emblemáticos fue el capitán del equipo de fútbol mexicano
Rafa Márquez. Tú recuerdas que cae en esa lista porque su fundación recibía dinero de un grupo que Estados Unidos consideraba de narcotráfico. Entonces, yo creo que el caso de Rafa Márquez es muy emblemático. Se le quitó la visa, se le congelaron, no sé si tenía bienes en Estados Unidos, pero ya no podía usar, por ejemplo, tarjetas de créditos, ya no tenía cuentas de banco en Estados Unidos, y básicamente pues tuvo también un impacto reputacional que duró por años. Él sale de la lista años después, Pepe, porque negocia con Estados Unidos para que lo saquen de la lista, no porque era inocente, sino porque él reconoce que había su fundación, una fundación que él no seguía a diario o que no estaba al tanto al diario de la fundación, pero una fundación que claramente había recibido dinero de una organización criminal. Entonces, imagínate ese tipo de sanciones que son reputacionales, porque te quitan la visa, ya no puedes viajar tan fácilmente porque tienes, como quiera que sea, se te marca no solamente cuando viajas a Estados Unidos, que ya no puedes viajar a Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, dependiendo del país, te pueden quitar tus bienes o congelar tus bienes en Estados Unidos en una forma unilateral y bastante arbitraria hasta cierto punto. Y si tú eres una empresa o un empresario, imagínate el impacto para tu empresa y para el empresario o para la empresaria, ¿no? Entonces, el hecho de que se les considere como terrorista es mucho más fácil vincular a individuos que puede ser que no estaban participando en el negocio en sí, pero de una forma u otra favorecían a estas organizaciones criminales. Por eso se habla mucho, pues, qué va a suceder con el partido Morena, por ejemplo, porque en este indictment que saca Estados Unidos, o los documentos que saca Estados Unidos del Distrito de Nueva York, a mí lo que me parece muy interesante y también un cambio importante en la forma que Estados Unidos está persiguiendo a estas organizaciones criminales es que se le acusa al gobernador y a las otras 9 personas, funcionarios actuales y exfuncionarios, de que su vínculo en parte tenía que ver desde que se llevaron a cabo las elecciones, Sí. en donde sale electo Rubén Rocha Moya, y el presidente municipal de Culiacán, y empieza, y creo que también el senador. Y entonces ese vínculo se va haciendo desde las mismas elecciones, no porque estaba traficando el gobernador con drogas, no. Lo que es el vínculo sucede porque él recibe dinero, se le facilita llegar al poder gracias a al apoyo que recibió de estas organizaciones criminales, que también hay que decirlo, y yo creo que el gobierno de México también Sí. falla en no reconocer las acusaciones que hubo y lo que sucedió en esas elecciones en Sinaloa, en donde pues se habla de que hasta casi 100 personas fueron detenidas ilegalmente de partidos de la oposición. Y eso pues nunca se reconoció públicamente, nunca se investigó en México, y es en base a esos datos que son relativamente públicos ya aquí en México, que hacen ese vínculo del gobernador con estas organizaciones criminales, en donde argumentan que por ese vínculo político facilitan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Ana María Salazar, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado nuevamente, te lo digo de verdad. Te mando un fuerte abrazo a ti y tu auditorio. Gracias, con mucho cariño para Ana María Salazar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.